empecemos. Y a ver, vamos rápido con el tema. Hoy vamos a hablar de frutas y verduras. Y ustedes me preguntarán, Nico, ¿nos vas a enseñar a tener una buena dieta, a tener una dieta saludable? Y yo les responderé que no. A mí no me vengan a preguntar ese tipo de cosas porque soy al menos indicado para darles un tipo de dieta saludable. Y así que vayan con un profesional de la nutrición que supongo que algo más hacen además de solo ver nutrias. Pero ya en serio, hoy vamos a hablar de cómo evolucionaron algunas frutas y algunas verduras a lo largo de la historia, porque no siempre fueron como las conocemos y las consumimos hoy día, eran muy diferentes antes. Y tuvieron que pasar decenas de miles de años, tuvieron que pasar miles de años, milenios enteros, para llegar a lo que son a día de hoy, a cómo las comemos y cómo saboreamos. Y para entender su evolución tenemos que hablar de la selección artificial. ¿Y qué es la selección artificial? Nico, ¿no te estás confundiendo con otro tipo de selección como la selección natural? Pues no, joven espectador que va a comprar perejil y se confunde con cilantro y termina comprando marihuana. Y ahora te explico en qué se diferencia la selección natural de la selección artificial. En pocas palabras, la selección natural es la que nosotros conocemos, la de toda la vida. La ley del más apto, la ley del más fuerte, depende de cuál sea el caso. La cuestión es que la selección natural, junto con otros factores como la mutación, permiten que una especie en específico evolucione. De eso y de estos factores podemos hablar otro video. Y algo muy pero muy importante en la selección natural es la no intervención de otra especie, la no intervención de una mano externa. Velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona. Nadie interfiere con la selección natural, solo la misma naturaleza. Y así es como nosotros llegamos hasta acá, por ejemplo. Y ya sabes, mucho más no te tengo que explicar porque eso lo vimos en el colegio, en la escuela, en el instituto, lo vimos ahí. Si no tomaste atención a tus clases, no es mi culpa. Y la selección artificial, a diferencia de la natural, es que ni bien en la natural no interviene nadie, en la artificial sí interviene otra especie para condicionar y modificar ciertos aspectos que ayudan a evolucionar a distintas especies, ya sean animales o vegetales. ¿Y quiénes fueron los primeros en aplicar la selección artificial? Me preguntarás. Para encontrar una respuesta tenemos que remontarnos a la madre de todas las revoluciones. Tenemos que remontarnos a la revolución agrícola. Pues la agricultura nos permitió como especie cultivar nuestros alimentos y quedarnos ahí. Luego aprendimos a almacenarnos para las épocas de frío. Ese es un punto muy importante por el cual nuestra civilización y nuestra especie llegó donde está. El cultivo y la forma en la que nuestros ancestros escogían las frutas y verduras más grandes y de mejor sabor son una característica muy importante para la evolución y la selección artificial, porque nosotros condicionamos la evolución de muchas especies animales y vegetales. En el caso animal tenemos al perro. Por cierto, para domesticar a una especie animal se hacen falta miles de años, no tenerlo desde chiquito. Este punto nos lleva al tema central del video, porque si no fuese por la intervención humana, muchas frutas y vegetales serían muy pero que muy distintos a lo que nosotros hoy conocemos. Y desde el inicio de la historia empezamos a condicionar la vida y la evolución de otras especies. Ya hemos hablado del perro, pero también podemos hablar del gato, o la vaca, o la gallina, por ejemplo. Y ahora veamos algunos ejemplos del reino vegetal. Y empecemos por el plátano, la banana, esa que todos conocemos, que se empezó a cultivar en Papúa Nueva Guinea hace unos 7000 años aproximadamente. Y hay datos que dicen que pudo haberse cultivado desde hace 10.000 años, más o menos. Y los plátanos más antiguos no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho que envidiarle a los plátanos más modernos. Porque las bananas que hoy consumimos, las bananas que hoy comemos, son de una variedad llamada Cavendish. Pero los plátanos de antes eran mucho más pequeños y tenían pepas mucho más grandes. Por lo que ahora tenemos plátanos mucho más grandes con pepas mucho más pequeñas. Pero lo que podemos decir es que el plátano tuvo un glow up increíble tanto como Jonah Hill. Y otra fruta que tuvo un cambio drástico pero para bien, como Jonah Hill, es la sandía. Ya que la conocemos hoy como esa fruta verde con un interior rojo, con pepas pequeñas y negras. Antes era una fruta un poco más pequeña, de los mismos colores, pero la parte blanca de la sandía, el nervio de la sandía, era mucho más grueso y tenía espirales dentro y tenía pepas mucho más grandes. Y eso pasaba ya en el siglo XVII. Si ustedes me dirán, Nico, el siglo XVII fue hace mucho tiempo, pero bueno, si lo comparamos con el tiempo de evolución del plátano y de las siguientes frutas y verduras que vamos a ver, el siglo XVII nos queda muy cerca.
Además se sabe que la sandía ya por el 3000 a.C. era una frutita de 50 milímetros y tenía un 80% de agua y en 5000 años de evolución llegó a ser la fruta deliciosa y jugosa que a día de hoy comemos, y grande. Y otro caso interesante es el durazno o el melocotón, o como sea que lo llames. Esta fruta empezó a cultivarse en el año 4000 a.C. y para ese tiempo medía aproximadamente 25 milímetros. Igual que la sandía, eran dos frutas muy chiquitas. Y a día de hoy, el emoji que representa un buen trasero, el durazno, ha cambiado muchísimo. Desde el 3000 a.C. hasta hoy ha multiplicado su tamaño por 4 y ahora tiene una piel muy esponjosa y suave, pero que no se come, no coman el durazno con cáscara, no lo hagan, no. Y antes también la semilla del durazno ocupaba el 36% de la fruta y ahora solo ocupa el 10% de la misma, pero sigue siendo una semilla muy grande. Y ahora tenemos que hablar del emoji por excelencia que representa el órgano viril masculino. Tenemos que hablar de la berenjena, ya entrando en el mundo maravilloso de los vegetales. Pues la berenjena sufrió muchos y magníficos cambios a lo largo de su evolución, tanto en forma como en color, ya que a lo largo de toda la historia las berenjenas fueron blancas, azules, celestes, incluso amarillas antes de llegar al morado que todos conocemos. También se tienen registros de que las berenjenas se cultivaron en África y en China, y además este vegetal tenía espinas, y todo mal con las espinas al principio con las berenjenas. Pero con el tiempo, poco a poco, paso a paso, el cultivo de esta verdura fue cambiando, dejando de lado las espinas que antes tenía y se fue convirtiendo en una verdura mucho más grande y también fue tomando su color pasando por otros hasta llegar al morado, obviamente, que hoy tiene. Es como cuando nos teñimos el cabello estando en la adolescencia, en la pubertad, un poco después incluso, más o menos así. Y otro cambio increíblemente bueno fue el de la zanahoria, que empezó a cultivarse en el siglo X y para ese entonces las zanahorias eran moradas y tenían una raíz muy pequeña. Y poco a poco, despacito, el morado fue perdiéndose y se volvió amarillo. Y de amarillo pasó a naranja también. El naranja que hoy día comemos y consumimos, ese buen naranja. Creo que aún hay zanahorias amarillas y moradas, pero hay que buscar porque seguramente son mucho más raras y seguramente también son mucho más costosas. Pero debe haber. Es cuestión de buscar. Pero si tenemos que escoger uno de los cultivos que sufrió más la selección artificial, sin duda no podemos dejar de lado al maíz, al choclo, porque lo llevamos cultivando desde el 7000 a.C., incluso antes de la misma escritura. Pasó de ser un choclito, una mazorquita, un maicito de 19 centímetros hasta alcanzar los 19 centímetros. Centímetros más, centímetros menos, pero así de grande. Sin embargo, el choclo es el alimento que más polémica tiene encima por la modificación genética. Y si nos ponemos a pensar, llevamos modificando la evolución y la forma de tanto animales como vegetales y frutas desde el inicio de nuestra historia. Llevamos condicionando a otras especies solo por conveniencia humana, incluso antes de que inventen la escritura. Ya no tenemos que tratar mal a los organismos genéticamente modificados porque llevamos modificando organismos desde muchos milenios atrás. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy y te toca a ti 2 preguntas sencillitas. La primera, ¿cuál es tu fruta favorita? Me interesa saberlo. Y la segunda es, ¿comiste tus vegetales hoy día? Puedes dejarme tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada, si te ha gustado el video no te olvides darle like, suscribirte, compartirlo con conocidos y desconocidos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós.